Bueno, la PTU es una prestación que tienen los trabajadores. Ahora, ¿qué le vamos a dar al trabajador? Bueno, le debemos de pagar las utilidades, pero ¿qué son las utilidades? Las utilidades son las ganancias que la empresa generó durante un año fiscal, ¿ok? Los trabajadores, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución y el 117 de la Ley Federal del Trabajo, nos establecen que los trabajadores también tienen derecho a gozar de estas utilidades. Entonces, bueno, esta es una prestación que se le debe de dar a los trabajadores y que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Ahora, ¿quién debe pagar estas utilidades? El pago del PTU. Bueno, están obligados tanto personas físicas, que las personas físicas se identifican por su nombre, y las personas morales, es decir, las personas morales tienen su propia razón social o denominación independientemente del nombre de quienes la conformen. Ambas personas están obligadas, tanto personas físicas, si es que tienes una empresa, y bueno, las personas morales son como tal la empresa. ¿Vale? Ahora, ¿qué porcentaje de PTU vamos a repartir? Bueno, la ley nos establece que debe de ser el 10% de las utilidades que generó la empresa durante el ejercicio fiscal. Esto está definido por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Esto viene establecido en los artículos 117 al 119 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, la base de utilidad es la renta gravable, por lo que se reporta en la declaración anual de impuestos sobre la renta. Ahí es donde vamos a encontrar el dato, ¿vale? Una vez que nosotros, como patrones, hacemos la declaración anual de impuestos sobre la renta, ahí es donde reportamos la utilidad y de ahí es donde vamos a tomar el dato que debemos de darle a los trabajadores por esta prestación, ¿ok? Ahora, la PTU se calcula con respecto de la utilidad del ejercicio anterior, es decir, del ejercicio que empieza a partir del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Y esta utilidad que se generó durante el año 2022 se paga en mayo del 2023, ¿ok? No se harán compensaciones en los años con pérdidas, es decir, si la empresa no generó utilidad, no estamos obligados a hacer el pago de las utilidades. Por eso es súper importante consultar la declaración anual de ISR, ya que ahí viene el dato, ¿vale? ¿A quién le solicitamos esta información? Pues normalmente se le solicita al área fiscal o contable, dependiendo de quién lleve esta responsabilidad en la empresa. ¿Cuándo se paga la PTU? Bueno, la PTU debe pagarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se presenta la declaración anual, ¿ok? En teoría ya debimos de haberla presentado o estamos en ese proceso. Ahora, tenemos dos tipos de patrones, como les comentaba al principio. Los patrones que son personas morales o las empresas, y ellos tienen la obligación de hacer su declaración máximo el 31 de marzo de cada año. Y bueno, como bien comenté al principio, tenemos 60 días siguientes para hacer el pago de la PTU. Es decir, el plazo máximo para pagar las utilidades es el 31 de mayo de este año. Y para personas físicas, como todavía están presentando su declaración anual, porque tienen hasta el 30 de abril, pues sería hasta el 30 de junio de este año que tienen la obligación de hacer el pago de estas utilidades. Ahora, ¿cuándo es exigible el pago de la PTU? Es decir, ¿cuándo puede venir el trabajador a decirme, oye, no me has pagado mi PTU? Bueno, la declaración anual de impuestos debe integrarse a los empleados dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se presentó la declaración anual.
Esta es una obligación del patrón. Siempre debemos de entregar la declaración anual que se hizo. Esto está establecido en el artículo 121, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores podrían presentar objeción a la declaración anual en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se les dio a conocer la declaración. Asimismo, los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración, ¿ok? Como es información confidencial de la empresa, esta información debe de quedarse pues ahí mismo. Igual, esto viene establecido en el artículo 121, todo eso en sus diferentes fracciones, para que si quieren echarle un ojo, puedan ir a la ley federal. Ajá. A ver, gracias. Les encargo sus micrófonos, por favor. Ahora, el PTU. Se tiene un año para exigir el pago de la PTU, contando a partir del día siguiente en que se pagó a los trabajadores en activo, ¿ok? Posterior a esta fecha, el derecho va a prescribir, ¿vale? Esto es súper importante. Las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, punto súper importante y pongan mucha atención. Si no las exigen durante el año en que son exigibles, se van a agregar estas utilidades al pago del año que viene, ¿ok? Es decir, si en el año 2021 tal trabajador generó pago de utilidad y en el 2020 y hasta el 2022 nunca fue a la empresa a exigirlo, ese pago que no se realizó se va a acumular al pago de la utilidad y se pagará en el 2023 para los trabajadores que participaron en las utilidades del año 2022 y que se pagan en el 2023, ¿vale? Ese es un punto muy importante. ¿Quién debe de calcular el reparto de las utilidades? Bueno, la Ley Federal del Trabajo marca que las utilidades deben de ser calculadas por una comisión mixta, integrada por un número igual de representantes, tanto de los trabajadores como de los patrones. Por lo tanto, debe de existir un acta de la comisión mixta del proyecto del reparto de utilidades. Este documento puede ser exigible si tenemos algún tipo de revisión por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿vale? Sin embargo, bueno, sabemos que en la práctica normalmente no creamos una comisión mixta, aunque ojo, es el deber ser, ¿vale? Y bueno, ¿quién termina haciendo el cálculo? Pues normalmente el nominista que trabaja en la empresa, el administrador o el contador, ya que es pues la persona quien cuenta con la información necesaria para realizar este cálculo, ¿no? Ahora, ¿quiénes no van a repartir PTU? Primero, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Es decir, si nuestra empresa se creó a mediados del 2022, pues bueno, todavía no va a ser exigible el pago de las utilidades porque la empresa pues es nueva. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento, ¿vale? Después, si al tercer año ya la empresa está generando utilidad, ya está obligada a hacer el pago de la utilidad. También las empresas en la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Esto normalmente sucede en empresas mineras, donde están buscando todavía el recurso, no lo han encontrado y siguen explorando. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. Tampoco va a pagar utilidades el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y por último, tampoco van a pagar PTU las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea menor a 300,000 pesos, según la resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996. Entonces, ojo con ese punto.
Si los ingresos declarados son menores a 300,000 pesos, tampoco estamos obligados, ¿ok? Ahora, ¿qué personas van a participar en el reparto de las utilidades? ¿Quiénes van a recibir PTU básicamente? Bueno, primero, los trabajadores con contrato por tiempo indeterminado o de planta. Los trabajadores por obra o contrato por tiempo determinado que mínimo, ojo, mínimo hayan trabajado 60 días durante el año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, mínimo 60 días laborados, aunque tengan contrato por tiempo determinado. Trabajadores de confianza, los trabajadores del establecimiento de una empresa y los trabajadores bajo el régimen de subcontratación. Ahora, ¿quiénes no van a recibir PTU? Ojo, directores, administradores y gerentes generales de las empresas no deben participar en el reparto de las utilidades, y esto está establecido en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción primera. Tampoco los trabajadores del hogar, establecido en la fracción sexta del mismo artículo. Tampoco las personas que prestan un servicio a la empresa, siempre y cuando no exista una relación laboral. Y cuando hablo de una relación laboral, estoy hablando de un trabajador que no está contratado por un esquema de sueldos y salarios. Es decir, no existe la subordinación. Súper importante. Es decir, asimilados a salarios, no deberían participar, ¿vale? Trabajadores o extrabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año, ¿vale? Si el trabajador se fue, no sé, en los primeros días del año 2022 y solamente trabajó 15 días, pues ese trabajador ya no le va a corresponder pago de utilidades porque no trabajó más de 60 días durante el año fiscal. ¿Quién es un trabajador activo? Bueno, se consideran trabajadores en servicio activo las madres trabajadoras que durante los periodos pre y postnatal, bueno, estuvieron fuera porque estuvieron de incapacidad por maternidad. Ojo, aunque estuvieron de incapacidad, como es por maternidad, se considera que no se suspendió la relación laboral. Por lo tanto, esos días deben de ser contabilizados para el cálculo de la PTU. Y ahorita vamos a ver cómo juegan los días laborados. También van a jugar los trabajadores que fueron víctimas de un riesgo de trabajo o de trayecto durante el periodo de incapacidad temporal. Es decir, si yo, David, me accidenté trabajando en la empresa y se calificó como una incapacidad por riesgos de trabajo, entonces esos días que estuve de incapacidad me van a contabilizar como si los hubiera laborado. ¿Por qué? Porque así está establecido, ¿vale? No se suspendió nunca la relación laboral, al contrario de, por ejemplo, un trabajador que se me enfermó, pero fue una incapacidad por enfermedad general. En ese caso, sí se suspende la relación laboral y esos días no los contabilizamos para el cálculo de la PTU, ¿vale? En el caso de que un ex trabajador haya fallecido, los beneficiarios del mismo van a poder cobrar el monto que le corresponde de PTU. Y eso es súper importante, ¿vale? Si nuestro trabajador ya no está, todavía tiene el derecho. Los micrófonos, por favor. ¿Qué datos necesito para el cálculo de las utilidades? Ya empezamos a meternos en temas de cálculo. Entonces, si quieren ir haciendo anotaciones, por mí está perfecto. Si no, les vuelvo a repetir, esta presentación se las vamos a compartir junto con la grabación del taller. Entonces, no se preocupen, ¿vale? ¿Qué datos necesitamos? Bueno, primero, el monto a repartir de las utilidades. Recordemos que se lo encontramos en la Declaración Anual de Impuestos sobre la Renta. Segundo,
la determinación de los trabajadores, es decir, qué trabajadores deben participar en el pago de las utilidades. Ya vimos cuáles son las características de esos trabajadores. Tercero, la limitante de trabajadores de confianza, ¿vale? Recordemos que hay trabajadores de confianza que no participan, que son los gerentes, los administradores, ¿vale? Los acumulados de sueldos, es decir, cuánto le pagamos de sueldo a nuestros trabajadores durante todo el año. Es decir, necesitamos el acumulado anual de sueldos. También vamos a necesitar el acumulado anual de los días que trabajó nuestro empleado. Aquí vamos a restarle a los días que trabajó durante el año, pues los días que faltó o los días que se incapacitó por enfermedad general. Sexto, vamos a necesitar el dato de sueldo de los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Al último sueldo que están percibiendo o que percibió el trabajador en caso de que sea un ex colaborador. Y por último, el dato de los últimos 3 PTUs que se pagaron en años anteriores, ¿vale? ¿Por qué marco el sexto y el séptimo punto en moradito? Bueno, porque algunos ya lo sabrán, algunos no. Hubo una actualización en la ley, si no me equivoco, hace 3 años, donde se añadió esta metodología de cálculo y necesitamos estos 2 datos para la nueva metodología de cálculo que se reformó hace 3 años. Ahora sí, vamos a necesitar primero el importe a repartir de PTU, como les comentaba, y bueno, vamos a necesitar 2 datos que están contenidos en la declaración anual. El primero va a ser el importe de la PTU a repartir en ese año, es decir, lo que se generó en 2022. Pero adicional, vamos a necesitar el dato de la PTU o de las utilidades que no se pagaron en los ejercicios anteriores. ¿Por qué pudo haber sucedido esto? Bueno, ya lo comenté porque pues los trabajadores no fueron a exigir el pago de la PTU. Normalmente sucede con ex colaboradores que ya no regresan nunca a la empresa y pues ya no cobran su PTU. Entonces, eso se debe acumular para el pago de este año, ¿vale? Segundo, la determinación de los trabajadores. Consiste en realizar una base de datos de los trabajadores a los que les corresponde PTU con las condicionantes que, bueno, ya les mencioné hace rato. Trabajadores de planta, que sean eventuales, también los extrabajadores, trabajadores de confianza y trabajadores de los diversos establecimientos, etcétera. El listado debe de contener por lo menos los siguientes datos, y esto es súper recomendación, ¿eh? Primero, que tengan el ID de su empleado o su número de empleado, su nombre completo, el tipo de contrato y por último, la fecha de alta y baja del empleado. Recordemos que las fechas van a jugar en el conteo de los días que trabajaron nuestros empleados. Entonces, les recomiendo que tengan estos datos en su base de cálculo. Tercero, la limitante de trabajadores de confianza. El salario tope de un trabajador de confianza es del 20% adicional al trabajador sindicalizado de base con el sueldo más alto. Esto da más equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? La ley nos dice que debemos de tomar el tope del trabajador que gana más. Si tenemos trabajadores sindicalizados, vamos a tomar el dato del trabajador que es sindicalizado y a eso le vamos a adicionar un 20% y a eso lo vamos a topar nuestro cálculo. Sé que ahorita suena un tanto rebuscado, lo vamos a ver en el cálculo en el Excel para que esto quede súper claro. Cuarto, el acumulado de sueldo de los trabajadores, ¿ok? Son los salarios devengados por los trabajadores durante el año como, ojo, esto es lo que vamos a considerar para el acumulado. El concepto de sueldo, el de vacaciones, permisos con goce de sueldo si es que los pagamos y retroactivos de salario.
En los casos de salario por unidad de obra o cuando la retribución es variable, vamos a tomar como salario el promedio de las percepciones obtenidas en el año, ¿ok? Recuerda que los trabajadores de confianza estarán topados al 20% por encima del trabajador sindicalizado, que era lo que les comentaba hace ratito. En algunos sistemas de nómina, los ausentismos e incapacidades no están descontados del sueldo, por lo que tendrías que netear el dato. Es decir, si tengo el dato del sueldo y también tengo el dato de la deducción de incapacidades o de faltas, necesitaría descontar este importe al de los sueldos para que me dé el importe general del acumulado que le dimos al trabajador. 5. Días de vengados de los trabajadores. Se refiere a los días reales trabajados por los empleados durante el año. Podemos descontar las inasistencias como faltas, permisos sin goce, incapacidades, ojo, por enfermedad general. Y recuerda que las incapacidades por maternidad y riesgos de trabajo se consideran como si el trabajador hubiera estado activo, que bueno, es algo que ya les había comentado. El dato de sueldo de los trabajadores, ya que bueno, esto era lo que les comentaba al principio. En el año 2021 entró en vigor la actualización al artículo 127, por si lo quieren checar, artículo 127, fracción octava, donde nos dice lo siguiente. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. ¿A qué se refiere con esto el sexto punto? Que ningún trabajador va a poder recibir el tope de o 3 meses de salario o el promedio de la participación de utilidades que recibió durante los últimos 3 años. Nos da estas dos opciones y aquí me preguntarán, oye David, ¿pero cuál tomo? Bueno, la que más le convenga al trabajador. Ese es el criterio que debemos de tomar. Y bueno, esto es lo que les comentaba, pero el siguiente punto que es el promedio de la participación de los últimos 3 años, nada más que lo dividí. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular la PTU? Aquí viene lo bueno, no se me vayan a conflictuar, no es un cálculo tan difícil, simplemente tenemos que seguir la fórmula. Si al principio no entendemos, no se preocupen, voy a ir a un Excel para que veamos en la práctica cómo se hace esto. Muy bien, primero vamos a necesitar concentrar en una base de datos los siguientes datos. Primero, el ID del empleado, el nombre completo, tipo de contrato, los días de vengados, es decir, los días reales laborados. Y por último, el importe acumulado de los sueldos que recibieron los trabajadores. Una vez que tenemos ya nuestra base de datos concretada, lo primero que vamos a hacer es obtener el PTU a repartir. ¿Cómo hacemos esto? Vemos nuestra hojita de declaración anual, vemos cuánto de PTU le toca a los trabajadores en general y le vamos a sumar la PTU que no pagamos en el ejercicio del año anterior. Ese va a ser nuestro primer dato, el total de PTU a repartir. Segundo, vamos a dividir la PTU. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El total de PTU lo vamos a dividir entre 2. El 50% lo vamos a pagar de acuerdo al cálculo que corresponde al proporcional de los días que trabajó nuestro empleado y el otro porcentaje lo vamos a sacar del factor de PTU por sueldo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el 50% lo dividimos entre el total de los días de vengados de todos los trabajadores y eso nos da un factor. El proporcional de los sueldos es lo mismo. El 50% de PTU lo vamos a dividir entre el total, el monto total de sueldo que pagamos a todos nuestros trabajadores y eso nos va a dar otro factor. Una vez que tenemos estos factores, lo que vamos a hacer es multiplicar ese factor por los días de vengados de cada trabajador. Ahora sí, ya tenemos el factor y lo multiplicamos
por los días que trabajó cada empleado. Eso nos va a dar un importe de PTU que le corresponde por días. Y el otro es lo mismo, tomamos el factor ahora de sueldos y lo vamos a multiplicar por el acumulado de sueldos que tuvo el trabajador y eso nos va a dar la proporción de pago de PTU que les corresponde a ese trabajador, ¿vale? Y por último, vamos a sumar ambos números que nos dieron y esto nos va a dar el total de PTU a pagar. Obviamente este PTU todavía es bruto, ya que no le hemos descontado el impuesto que es el ISR, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos el monto de PTU, debemos de determinar la nueva regla, bueno, la regla no tan nueva que se estableció en el 2021 con respecto al límite, ¿vale? Lo primero que debemos de hacer es determinar el promedio de las PTUs que pagamos en años anteriores, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Sumamos las PTUs que pagamos de nuestro trabajador, lo dividimos entre 3 y ese va a ser nuestro promedio. Después, vamos a determinar el importe de los 3 meses de sueldo. Lo mismo, el sueldo mensual lo vamos a multiplicar por 3 y eso nos va a dar el límite de los 3 meses. Ahora, si ya tenemos el importe de PTU que supongamos son 50,000 pesos que debemos pagarle a nuestro trabajador, pero vemos que el tope de los últimos, del promedio de las 3 PTUs de los últimos 3 años es de 20,000 pesos y que el tope de los 3 meses de sueldo son 40,000 pesos, ¿cuál va a ser mi criterio? ¿Le pago 20,000 o le pago 40,000 de acuerdo al tope? Porque no le puedo pagar 50,000, que es lo que me salió de acuerdo a mi cálculo. Pues obviamente voy a escoger el monto más alto, lo que les comentaba hace rato, lo que más le convenga al trabajador. Ese es el criterio que debemos de tomar, ¿vale? Ahora, ¿cómo se calcula el ISR para la PTU? ¿Qué es el PTU exento para el impuesto sobre la renta? Bueno, el artículo 93 de la ley del ISR nos dice, no se va a pagar impuestos sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos y nos refiere a diferentes fracciones donde vienen diferentes conceptos que están exentos de descontarle impuesto. En la fracción 14ª nos dice, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta el equivalente de 15 días de salario mínimo general del área geográfica. Esto es un poco confuso. ¿Por qué? Porque en la fracción nos habla de salario mínimo general, pero no se está refiriendo al salario mínimo general. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la UMA, ya que hace tiempo se desindexó el salario mínimo de la UMA y entonces cada vez que la ley del impuesto sobre la renta no se esté hablando de salario mínimo, se está refiriendo al valor de la UMA, ¿vale? Por lo que para este año el valor de la UMA está en 103.74. Lo vamos a multiplicar por 15 y esos 1,556.10 van a estar completamente exentos de pago de impuestos sobre la renta. Si pagáramos más de PTU a nuestro trabajador, la diferencia, esa diferencia sí va a estar grabada para cálculo de ISR. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ok, ¿cómo se hace el cálculo del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta? Lo primero que vamos a hacer es tomar el dato de la PTU grabada y lo vamos a dividir entre 365 días, ¿vale? Ese valor que nos dé va a ser el de la PTU diaria. Eso lo vamos a multiplicar por 30.4 y llamaremos a este valor PTU mensual. Segundo, vamos a adicionar el importe de la PTU mensual al ingreso ordinario que percibe nuestro trabajador. ¿A qué me refiero con ingreso ordinario?
pues al ingreso, al sueldo mensual del trabajador, ¿vale? Y estos dos valores, que es la PTU mensual más el ingreso ordinario, lo vamos a meter a nuestra tabla mensual de ISR, que es lo que nos establece el artículo 96. Tercero, vamos a obtener el ISR, pero solamente de los ingresos ordinarios, es decir, si gana 30,000 pesos mensuales nuestro trabajador, calculo el ISR por los 30,000 pesos. Una vez que ya tengo el ISR de los ingresos ordinarios con la PTU mensual y el ISR solamente de los ingresos ordinarios, hago una resta, una diferencia, ¿vale? Esto nos va a dar un factor que vamos a expresar en porcentaje, ¿vale? Y esa tasa la vamos a multiplicar por la PTU grabada. El resultado nos va a dar como consecuencia el ISR que debemos de descontar en la PTU. El otro proceso de cálculo es más sencillo, que es el de la ley del ISR. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, se adiciona el importe de la PTU grabada a los ingresos grabados del mes, ¿vale? A esto le llamaremos ingresos totales grabados del mes. Segundo, vamos a obtener el ISR total de los ingresos totales. Tercero, vamos a obtener el ISR, pero solamente por los ingresos del trabajador sin la PTU. Hasta aquí, si se dan cuenta, es un tanto parecido al cálculo de reglamento. Después vamos a hacer una diferencia, la resta, y el resultado nos va a dar el ISR que debemos de descontar. Ahora, si se dan cuenta, el primer cálculo que les expliqué, que es el de reglamento, se ve un poquito más complejo que este, que es el de la ley del ISR en su artículo 96. Me preguntarán, oye David, pero pues si hay dos, ¿cuál hago, no? ¿Cuál le conviene a los trabajadores? ¿Cuál me conviene a mí? En mi experiencia y en experiencia de varios compañeros, la recomendación siempre va a ser aplicar la del reglamento. ¿Por qué? Bueno, a final de año sabrán que existe un proceso llamado ajuste anual de impuestos sobre la renta, donde, bueno, calculamos las diferencias, es que descontamos de más ISR o descontamos de menos ISR y tenemos que ajustarle a final de año a nuestro trabajador. Con el cálculo de reglamento, puede que las diferencias a final de año sean reducidas. No importa si son a favor o en contra, las diferencias son menores. Entonces, si me lo preguntan y tienen la posibilidad, hagan el cálculo por reglamento, ya que a final de año vamos a beneficiar al trabajador, tanto en no afectarlo si es que tenemos que descontarle más ISR, y bueno, en caso de que le toque devolución, pues no hacerle tanta devolución, ¿vale? Ahora sí, vámonos al Excel. Como les comentaba, todo esto fue la explicación teórica. Vamos a ver esto en la práctica para que sea más visual y podamos entender todas estas reglas que ya les expliqué. Entonces, denme un momento, por favor. Vale, voy a hacer esta pantalla un poquito más grande. Muy bien. Ojo, esta hoja de Excel se las vamos a compartir para que ustedes puedan analizar todos los cálculos y lo que voy a ir haciendo durante este tiempo. Entonces, no se preocupen si voy muy rápido, si sienten que me faltó información, pueden regresar y consultarla, ¿vale? Voy a ir a intentarme ir lo más lento y claro posible. Lo primero que vimos en nuestra presentación es que vamos a necesitar tener nuestra base de trabajadores. Bueno, yo aquí ya tengo mi base. Tengo a mis trabajadores y mi recomendación es empiecen por el ID para tenerlos bien identificados. Después, el nombre completo del trabajador, la fecha de ingreso, la fecha de salida, si es que son ex trabajadores, el tipo de contrato y el tipo de trabajador, si es sindicalizado o de confianza. También vamos a necesitar
el acumulado tanto de los sueldos que pagamos como de los días trabajados de nuestros empleados. También vamos a necesitar las faltas e incapacidades en caso de que no las tengamos, ¿vale? Y también vamos a necesitar el dato del sueldo mensual de los trabajadores. En este caso sería el del último mes, o si son extrabajadores, el último sueldo mensual que percibieron. También vamos a necesitar los últimos PTUs que pagamos, ¿vale? Y bueno, esto seguramente me lo van a preguntar, entonces de una vez me adelanto. Oye, David, ¿y qué pasa si no tengo los últimos 3 PTUs porque mis trabajadores tienen apenas un año? O tengo trabajadores que estuvieron un año y otros que ya tienen 3. Entonces, bueno, vamos a llenar con la información que tengamos. Si tenemos lo de las 3 PTUs, ponemos lo de las 3. Si no hay PTUs de ningún año, porque apenas es el primer año que voy a pagar, entonces vamos a tomar el criterio del promedio de los 3 meses de sueldo. ¿Ok? Y bueno, una vez que tenemos esta base, vamos a empezar a discriminar a los trabajadores que no deben de participar en el cálculo de la PTU. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Recordémoslo. Trabajadores que primero no trabajaron más de 60 días durante el año fiscal, o trabajadores que tienen contrato por tiempo determinado y que trabajaron menos de 60 días durante el año. En este caso, si ven aquí, yo tengo 2 trabajadores que ya tengo marcados. A este primero lo voy a marcar con amarillo fuerte para que todos lo podamos ver, ¿vale? Y en este caso, a este trabajador, ¿por qué lo marqué? Si se dan cuenta, este empleado, por sus características, empezó el 10 de diciembre del 2022 y trabajó hasta el 15 de enero del 2023. Es un trabajador que tiene contrato por determinado, Hola. sindicalizado. Y bueno, en este caso, el trabajador, si se dan cuenta, en los días del periodo me trabajó 62 días, pero, ¿qué creen? Que ya revisé la base de datos y este trabajador tuvo 4 incapacidades por enfermedad general. Recordemos que las incapacidades por enfermedad general van a afectar nuestro cálculo. Entonces, de acuerdo al criterio que nos establece la Ley Federal del Trabajo, pues este trabajador ya no cumple con los requisitos para el pago de PTU. ¿Por qué? Pues porque ya tiene 58 días que laboró, tuvo un contrato por tiempo determinado y pues entonces ya lo vamos a excluir. Entonces ya al último pongo la observación: no va a participar. ¿Por qué? Porque no cumple con los días de vengados, ¿ok? Segundo, tengo al trabajador número 15. Este trabajador empezó su relación laboral el 12 de diciembre del 2022, pero sigue activo, ¿ok? Tiene un contrato por tiempo determinado y es sindicalizado. ¿Le corresponde o no le corresponde pago de PTU? En este caso, vamos a ver los días que laboró. Laboró 20 días. ¿Le corresponde o no? Pues no, no le corresponde. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, aunque esté activo y tiene contrato por tiempo determinado, si no trabajó más de 60 días durante el año, no va a participar en el cálculo de las utilidades. Entonces, lo marco y bueno, hago la observación en mi base de datos. A este no lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque tiene menos de 60 días. Mi recomendación es que hagan este proceso y que vayan excluyendo y que vayan poniendo la observación del por qué no está participando, ¿vale? ¿Por qué? Porque después puede llegar el trabajador a reclamar: oye, ¿por qué no me pagaste PTU? Ah, fácil, regreso a mi base de datos. Ah, no te pagué PTU porque no me trabajaste más de 60 días durante el año. No, sí te los trabajé.
Pues no, no me los trabajaste porque tú fuiste 4 días de incapacidad y con esos 4 días ya son menos de 60 días. Y entonces tenemos ahí la justificación legal. Todo tiene un porqué, sigamos el proceso porque les va a facilitar más la vida, ¿vale? Ahora, ya tenemos aquí la exclusión, ya sabemos qué trabajadores sí van a participar en la PTU y cuáles no. Entonces, ahora sí, vámonos a la segunda hoja. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Recordemos lo que nos dijo la presentación. Primer paso para el cálculo. Vamos a voltear a ver la declaración anual. Ok, yo estoy viendo mi declaración anual. Ah, dice que de utilidades fueron 250,000 pesos. Ok, y adicional, tengo que sumarle la PTU que no cobraron los trabajadores el año pasado. Supongamos que de PTU no fueron los ex colaboradores y se quedaron ahí 30,000 pesos, ¿vale? Es decir, que mi PTU a repartir para este año va a ser de 280,000 pesos. Segundo paso, una vez que ya tengo la PTU, la voy a dividir entre dos. ¿Por qué? Porque una parte se calcula por los días que trabajó y otra parte por los sueldos que se devengaron. Entonces, aquí ya hago la división. 140,000 pesos van por días y 140,000 pesos van por sueldos. Tercer paso. Una vez que ya tengo determinado mi 50%, lo que voy a hacer es dividir este 50% entre los días totales de vengados de los trabajadores. Es decir, yo aquí, esto de aquí abajo, que ven aquí, es la misma base que mostré en la hoja pasada para que no nos perdamos, ¿vale? Entonces aquí tengo que los trabajadores me trabajaron en total 3,895 días. Voy a dividir estos 140,000 pesos entre 3,895 y esto me va a dar como resultado mi factor de 36,68 días. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo. Los 140,000 pesos que voy a pagar por el apartado de sueldos, lo voy a dividir entre el acumulado de sueldos de PTU, ¿vale? Y este va a ser el resultado del factor que vamos a considerar para el cálculo. Ahora, adicional a eso, antes de empezar nuestro cálculo, debemos de determinar la regla que nos dice la Ley Federal del Trabajo, que nos dice, debes de establecer un límite de sueldo del trabajador que gana más. En este caso, si tienes sindicalizado, vas a establecer el trabajador de sindicalizados que gana más. Oye, David, pero si no tengo trabajadores sindicalizados, pues vas a tomar el de sueldos, ¿vale? Pero ojo, en este caso, si tienes el de sueldos, ya no vas a agregarle el 20%, simplemente lo topas, porque es lo que dice la ley, ¿vale? Entonces, el 20%, perdón, el sueldo del trabajador que gana más, sindicalizado, entonces busco el sindicalizado, tengo este y estos. Si vemos, este es mi trabajador sindicalizado que gana más, lo voy a marcar aquí con verdecito. Entonces, aquí yo ya tengo marcado a mi trabajador. Estos 125,580 pesos le voy a agregar el 20% por el tema de lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. El tope va a ser el sueldo del trabajador sindicalizado agregándole el 20%. Y este va a ser nuestro tope. Si se dan cuenta, aquí en el dato de sueldo, yo ya tengo a mi trabajador y ningún trabajador, aunque sea de confianza, por ejemplo, este de confianza gana 175,500 pesos, en el tope quedan 150,696. Entonces, ningún trabajador va a estar por arriba de ese dato para el cálculo de mi PTU por sueldos, ¿vale? Ahora, ya tengo mi dato de sueldo, mi dato de PTU del acumulado, ya tengo mi factor de PTU por días y mi factor de PTU por sueldo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Simplemente voy a agarrar y voy a multiplicar el dato primero de PTU por días, tomo el dato de los días y lo voy a multiplicar por mi factor.
Es decir, lo voy a hacer aquí arribita para que vean que tengo el mismo número, mi dato de número de días de vengados por el factor de días. Y esto me va a dar los 13,314 que tengo aquí abajo, ¿vale? Y el mismo proceso vamos a hacer para el PTU por sueldo. Tomo el dato del sueldo de mi trabajador con el tope y lo multiplico por el factor de PTU por sueldos, ¿vale? Una vez que tengo ambos montos, entonces voy a hacer la sumatoria y este total me va a dar el PTU a repartir por cada uno de mis trabajadores. Oye, David, ¿por qué tienes estos trabajadores que están en cero? Pues recordemos, a estos trabajadores ya los excluí. ¿Por qué? Porque no cumplieron con las características para el reparto de las utilidades, que es haber trabajado más de 60 días durante el año fiscal. ¿Vale? Entonces, ya tengo mi monto de PTU. Perfecto. Ya casi termino. Nada más me falta agregar la parte del límite. Recordemos que tenemos dos criterios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de, voy a poner aquí un PTU más alto para que podamos hacer este criterio. 500,000 pesos. Muy bien. Para este trabajador tengo que el límite de sueldo son 45,000 pesos, ¿no? Y el límite de los 3 años de PTU es de 2,500. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar nuestro criterio. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en el total de PTU a repartir, me dan 61,607.03 pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, pues no lo puedes pagar porque el límite nos dice que de 3 meses de sueldo son 45,000 pesos y el límite de 3 años de PTU son 2,500. Entonces, o le pagas 45,000 o 2,500. Entonces, lo que les decía, lo más conveniente para el trabajador, en este caso, pues a mi trabajador le conviene que le paguemos 45,000 pesos de PTU. Entonces, ese va a ser mi tope conveniente. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya tenemos la PTU a repartir, entonces vamos a considerar cuánto va a ser exento y cuánto va a ser grabado. Recordemos que la ley del ISR nos dice que van a estar exentas 15 UMAS, es decir, 1,556.10. La diferencia, que es esto que pongo en la columna de PTU grabada, esto es lo que vamos a considerar para el pago de la PTU, ¿vale? Ahora, hasta aquí ya terminamos nuestro cálculo únicamente de PTU. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, la PTU que vamos a repartir debería de ser de 530,000 pesos. Pero en realidad, si yo ya veo el acumulado de todos mis trabajadores, solamente voy a repartir 404,334.99 pesos. Oye, David, y los otros 125,665 pesos, ¿qué hago con ellos? Pues van a ser no exigibles, porque ya estamos marcando un límite que deben de pagar los trabajadores, ¿vale? Y bueno, hasta aquí termina el cálculo de nuestras utilidades. Vamos al cálculo de ISR. Vamos a ver las dos metodologías para que ustedes vean y les quede lo más claro posible. Mi idea es que lo entiendan perfecto. Bueno, primero vamos a ver el cálculo por ley de ISR, que es el más facilito. Recordemos, el primer paso es, vamos a adicionar el importe de PTU grabada a los ingresos grabados del mes del trabajador. A esto lo vamos a llamar ingresos totales. Y vamos a ver el ejemplo. Tomemos como ejemplo el trabajador número 1. Aquí tenemos su sueldo y todos los conceptos que voy a pagar, ¿vale? Aquí tengo mi base grabada de lo que le voy a pagar en el mes y lo que voy a hacer es sumarle a los 18,000 la parte de PTU grabada que le toca a mi trabajador.
Esto me da unos ingresos totales de 61,943.90 pesos. Ahora, segundo paso, vamos a obtener el ISR total por los ingresos totales. Es decir, estos 61,000 que ya consideramos, considerando la PTU, los vamos a meter a la tabla mensual de ISR. Y eso nos va a dar un ISR de 13,050.16. Vamos a guardar este dato, 13,050.16. Tercer paso, vamos a obtener el ISR, pero solamente de los ingresos del mes del trabajador, sin considerar la PTU. Entonces, meto solamente los ingresos de mi trabajador del mes y eso me da otro ISR que es de 2,283.60. Ya tengo el valor del ISR con PTU que es de 13.50 y 2,283, que es por los ingresos normalitos del mes. Cuarto y quinto paso, vamos a hacer la resta del primer ISR menos el segundo y eso nos va a dar un ISR. Ese ISR, vean, aquí tengo el primer ISR, el segundo, hago una resta y me dice que son 10,766.55, lo que debo de descontar de ISR a ese trabajador. Así de sencillo es el primer proceso. El segundo es muy similar, simplemente agregamos un paso más. Vamos a verlo. Cálculo por reglamento. ¿Cuáles son los pasos? Los siguientes. Primero, la PTU grabada, es decir, la PTU total que ya consideramos, la vamos a dividir entre 365 días para obtener la PTU diaria que aproximadamente recibe nuestro trabajador, la cuota diaria. Eso lo vamos a multiplicar por 30.4 y a esto lo vamos a llamar PTU mensual, ¿vale? Y bueno, aquí está el dato. Tomo el dato de la PTU, lo divido entre 365 y obtengo la PTU diaria, que para este trabajador es de 119.02. Estos 119.02 los multiplico por 30.4 y me da mi PTU mensual, ¿ok? Segundo paso, vamos a adicionar el importe de la PTU mensual, es decir, estos 3,618 al ingreso que percibe el trabajador de forma regular, es decir, los ingresos ordinarios. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? El sueldo mensual. Entonces, estos son mis ingresos ordinarios, es decir, el sueldo mensual de mi trabajador, más esta PTU mensual. Estos ingresos los meto a la tabla mensual, igual que en el otro procedimiento, y me va a dar un impuesto sobre la renta que es de 2,308.88. Guardamos este dato. Tercer paso, vamos a obtener el ISR solamente por los ingresos ordinarios, es decir, el sueldo mensual. Sueldo mensual de este trabajador es de 15,000 pesos, lo meto a la tabla mensual de ISR y me da un ISR que es de 1,552.78. Una vez que tengo ambos ISRs, el de PTU mensual más ingresos ordinarios y el del ISR de ingresos ordinarios, lo que hago es hacer una resta de los 2,308.88 menos los 1,552.78. Esto me va a dar una diferencia de ISRs. El cuarto paso. Una vez que ya tenemos esta diferencia, vamos a obtener una tasa que resulta de dividir la diferencia de los ISRs entre la PTU mensual del punto 1. Es decir, ya tengo aquí mi diferencia de ISR. Esto lo voy a dividir entre mi PTU mensual, es decir, entre 3,618.34. ¿Ok? Y esto me va a dar una tasa para mi trabajador, que en este caso es del 20.90. Esa tasa la vamos a multiplicar
por nuestra PTU grabada, es decir, la PTU por el 20.90% en este ejercicio, que es mi primer trabajador, y este va a ser el ISR de la PTU por reglamento. Vamos a comparar los ISRs. Este es el ISR de reglamento, que es de 9,078.19. Y voy a agarrar el ISR de la metodología del artículo 96, que nos dio 10,700. Si se dan cuenta, pues sí hay una diferencia un tanto significativa de 1,688 pesos, dependiendo de la metodología que utilicemos, y también depende mucho de los ingresos que tienen los trabajadores, ¿ok? No va a ser lo mismo el ISR que le vamos a descontar a un trabajador que tiene ingresos por 50,000 pesos al ISR que le vamos a descontar a un trabajador que gana el salario mínimo, por ejemplo, ¿ok? De hecho, al de salario mínimo ni siquiera le deberíamos de descontar ISR, ¿no? Entonces, es importante establecer esta metodología de cálculo, entenderla, ¿vale? Y saber cuál vamos a ocupar. Recuerden, ya se los dije hace rato, pero mi recomendación siempre va a ser que utilicen la del reglamento, porque a final de año en el ajuste anual las diferencias puede que sean menores. Y bueno, regreso a mi presentación. Ahora, ¿cómo funciona el PTU en Runa? Eh, Bueno, actualmente lo que pueden hacer dentro de Runa para pagar sus utilidades es ir al apartado de nóminas del lado izquierdo en la opción de PTU. Ahí van a encontrar las compañías o las razones sociales que ustedes tienen activo. Lo primero que vamos a tener que hacer es cargar a los ex empleados que no están en la base de datos de la plataforma. Entonces van a tener que ingresar en un layout la información de los trabajadores, ¿vale? Todos los datos que le pide el layout los van a tener que llenar. La primera columna que está marcada en rosa es el ejemplo de cómo deben de llenarla. Esa no la vayan a borrar, ¿vale? Una vez que ya llenaron toda esta información, van a cargar el archivo layout de los trabajadores, ¿vale? ¿Para qué? Para que la base de datos del sistema esté completa. Segundo, vamos a tener que cargar el monto de la PTU. Sí, lo van a tener que cargar. Lamentablemente, actualmente en la plataforma no tenemos la oportunidad todavía de calcular la PTU automáticamente, por lo que sí va a ser necesario que se calcule externamente y se cargue a través de este archivo layout, ¿vale? Una vez que se carga el archivo, el proceso de la nómina va a ser como cualquier otra nómina que ustedes pueden visualizar dentro de la plataforma. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo se hace la carga del archivo layout con los montos de PTU, es decir, el monto de PTU y el ISR. Y una vez que se carga, Runa va a empezar a procesar esta información. Vamos a dar un momentito. Y entonces, una vez que ya se carga el layout de PTU, les va a aparecer la nómina como cualquier otra nómina que ustedes procesan a través de Runa. Le van a dar clic en comenzar y entonces ya vamos a ver la información de nuestra nómina de PTU cargado, ¿vale? Y bueno, aquí podemos ver el detalle de todos los trabajadores, el monto de PTU, las deducciones, que en este caso pues solamente sería ISR porque IMSS no se descuenta en el cálculo de utilidades. Y bueno, el proceso ya es el mismo, se hace la dispersión si es que quieren hacerlo a través de la plataforma,
Si es que el pago va a ser a través de una transferencia por fuera de la plataforma o en efectivo, se realiza el timbrado con la fecha que ustedes deseen realizar el timbrado del pago de las utilidades. Y una vez que timbremos la nómina, me interesa que veamos cómo se va a ver el recibo de nómina. El recibo de nómina se va a ver así, con el concepto de PTU y su deducción de ISR, a lo mismo que en el XML, que es el archivo que recibe el SAT con la información de la nómina. Y bueno, ahí podemos ver la clave de PTU, que es la clave 003 del catálogo SAT, y la deducción de ISR con la clave 002.